Muchachos, hoy es el día. Que Dios les bendiga a todos, queridos oyentes y personas que nos están mirando en este momento, en esta tarde, hoy, día domingo 15 de febrero. Y estamos aquí una vez más en este podcast tan precioso que es Volviendo al Origen, este proyecto tan hermoso del grupo de expansión. ¿Por qué te ríes, varón? Hoy estamos gozosos, hoy estamos riéndonos. De hecho, hace un momento estábamos aquí compartiendo sobre el tema del cual vamos a hablar hoy, pero no quiero hablar más yo, quiero darle la oportunidad a cada uno de mis amigos para que se presenten en esta tarde especial. Tenemos aquí a un teólogo profesional. Por favor, preséntate, Mauricio. Gracias, Abdi, no hacía falta esos honores, pero ya me siento presionado, ya siento que mucha presión acá, pero yo sé que vamos a afrontarlo de una manera responsable, vamos a afrontar un tema que es muy importante en nuestra vida y en la vida de cada creyente y de cada persona que sigue a Dios. Mi nombre es Mauricio y estamos aquí en un nuevo podcast, así que muchas gracias, Abdi. Así es. A mi lado derecho tenemos a un erudito de la palabra, nuestro hermano David. Por favor, David, preséntate. Claramente nuestro hermano Sabdi está exagerando en un poco las palabras que está utilizando, pero un placer y un gusto, su hermano en Cristo David Caña. Ya les saluda a todos ustedes y quédate porque hoy tenemos una gran enseñanza para ustedes. Así es, hoy tenemos un tema especial, Mauricio, David, pero quisiera que antes de darle la introducción a este tema que tenemos hoy, quisiera que hablemos un poco de lo que fue el podcast pasado. Vemos que venimos con todo el tema de la reforma protestante, el tema de... No te rías, varón. Es que no puedo ahora. El tema de Martín Lutero, la reforma protestante, de dónde venimos como iglesia, por qué nos llamamos protestantes. Bueno, todo eso ya se vio en capítulos anteriores de este hermoso podcast. Y el capítulo pasado, si no me equivoco, hablaron de las 5 solas, ¿no, Mauricio? Estábamos enfocando las 5 solas que fueron los cimientos, las bases de todo lo que conocemos hoy en día. Todo protestante, o mejor dicho, todo reformador tiene que creer en esas 5 solas, ya que es parte fundamental, es el camino de toda persona por el cual se dice que va a ser es un nuevo creyente, una nueva criatura. Claro que sí, ¿no? Eso, conocer estos orígenes, porque son muy importantes. Muchas veces uno ignora lo que es un poco la historia de Martín Lutero, como no está escrito en la palabra, pero son cosas de la originalidad cristiana. O sea, son cosas... Es bueno saber lo que pensaban nuestros, decir antepasados medio muy loco. Antepasados, vamos a poner antepasados. Los primeros cristianos, cómo ellos formaron las bases de todo lo que hoy conocemos, cómo llegaron a esas conclusiones, y vemos que nos enriquecimos bastante en los estudios y en la manera en la cual ellos vivían. Yo creo que la verdad es enriquecido, al menos para mi vida, al menos. Así es. El tema de las 5 solas. Sí, las 5 solas, bueno, el podcast pasado, como ya lo dije, estuvieron aquí con la hermana Estefanía, si no me equivoco, hablando un poco sobre eso. Las 5 solas, Mauricio, ¿qué son las 5 solas y qué representan para nosotros como cristianos? Las 5 solas es lo que Martín Lutero puso enfatizando en las 95 tesis que puso al momento de, si podríamos decir, no ir en contra, pero hacer una protesta en lo que él veía que estaba aconteciendo dentro de el catolicismo de aquel entonces. Y esas 95 tesis se resumen en 5 puntos fundamentales. Vamos a partir de una que creo que es, yo lo pongo por primer lugar, yo creo que es la fundamentalidad de todo. De hecho, Lutero es lo que siempre especifica, que era la sola escritura, que todo se basa en la palabra de Dios, que la escritura está por encima y es infalible e inerrante, que todo lo que está escrito acá no tiene errores, y por ende esto es palabra de Dios. Como es palabra de Dios, no se puede contradecir, no se puede ni siquiera refutar. Así que esto tiene que ser la máxima autoridad en nuestras vidas y en toda, ¿se podría decir comunidad cristiana? O sí, en toda comunidad, por así decirlo, que siga a Cristo. Esta tiene que ser la máxima autoridad. Luego estamos con la sola gracia, o sola gratia, mejor dicho. Vamos a hablar latín, vamos a ponernos un poco elocuentes aquí. Pero bueno, sola gratia. En eso fundamenta que solo por la gracia alcanzamos, Dios nos ha dado por así decirlo, este regalo inmerecido que es la salvación.
La gracia viene a enfatizar lo que muchos de nosotros, o lo que el catolicismo creía en ese momento, que por la gracia nosotros somos salvos y no por mérito propio, no por obras que nosotros decimos. Y ahí después entra una sola que va muy encaminado, va muy parejo con la sola gratia, que es la sola fide, que por la fe nosotros recibimos la justicia mediante Jesucristo, por la fe alcanzamos esa salvación, mediante la gracia, y esa fe va mucho en contraste con las obras, y eso es lo que vamos a estar enfatizando hoy en día, el sola fide, sola Así fide. es, ya dijiste el tema de hoy, Mauricio, me encanta. Hoy tenemos un tema especial, ya como lo pudieron escuchar, ese pequeño resumen de todas las solas demuestra el por qué son un pilar fundamental para lo que creemos hoy en día, para la religión, por así decirlo, que practicamos nosotros, que es el cristianismo, llevado por la zona protestante. Bueno, no me corresponde hablar de eso, de hecho hoy no me corresponde hablar, hoy vine solamente a escucharlos. Hoy, como ya lo dije, tenemos la sola fide, que es la sola fe, y es una sola a la cual quiero que hoy profundicemos. Ustedes son los eruditos, los teólogos, los estudiosos de la palabra, y quisiera hacerles la primera pregunta para entrar en este tema y que podamos comenzar de la mejor manera, y es: ¿qué significa realmente ser salvos por la fe? Ok, ¿qué tal si comenzamos? Porque, si, como bien dijo Mauricio, lo fundamental de esta sola es la sola escritura. ¿Por qué? Si bien todos tienen el mismo valor, por la sola escritura es que nosotros entendemos las otras solas. Entonces, vamos a lo que es la palabra de Dios. Romanos 3:28. Y si no me equivoco... Estaba preparado, qué casualidad, mira. Mira, eso es revelación pura. Eso es revelación de lo alto. Entonces, vamos a Romanos 3:28. Y por favor, si Mauricio lo puede leer. Lo leemos aquí, que dice de la siguiente manera, Romanos 3:28, que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Una palabra muy fuerte, una palabra que profundiza todo, y yo creo que Lutero, desde un punto de vista en su contexto, otro pasaje que también habla del que el justo por la fe vivirá. Y yo creo que eso no es una pregunta simplemente de conocimiento, una pregunta intelectual, no, eso ya es una pregunta existencial, eso es algo que ya cala más profundo a nuestro espíritu, a nuestro ser, a nuestra alma prácticamente, porque Lutero no es que prácticamente él tenía un conflicto en lo que es prácticamente la Iglesia Católica seguía y lo que él estudiaba. No era una cuestión de conocimiento, era algo interno primeramente de él. Él prácticamente se sentía que cada vez que él tenía que hacer obras o tenía que actuar para ganarse el favor de Dios, él tenía dentro de sí cierto pesar, por así decirlo, cierta insatisfacción, por así decirlo, de no llegar a la justicia que Dios demanda en su palabra. Y ahí estaba en ese problema existencial que él tenía. No sabía cómo avanzar, si estaba haciendo bien delante de Dios. Y yo creo que a todos nosotros ¿cómo se podría decir? Las obras no van a satisfacer lo que Dios demanda. Supongamos, estamos en Cristo por la fe. Recibimos a Cristo, su justicia la recibimos por la fe. En la palabra de Dios nos dice: Abraham creyó y le fue tomado por justicia, le fue tomado por fe. Así que en eso plasma básicamente la fe. El justo por la fe vivirá. El justo, prácticamente como dice acá Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, algo muy interesante, ¿no? Porque Martín Lutero, como bien lo dijo Mauricio, no es que él lo entendía simplemente en base a teoría, él lo entendía en base a la práctica. ¿Por qué? Porque había algo en Martín Lutero, algo que no le terminaba de cerrar. Él se esforzaba para cumplir la palabra de Dios, él se esforzaba para tener buenas obras delante de Dios y así alcanzar el cielo, así alcanzar una mayor comunión con Dios. Pero algo no cerraba, algo no llegaba a satisfacer lo que Martín Lutero tenía pensado. Y ahí, cuando él encuentra este pasaje, Romanos 3:28, termina de cerrar lo que a él no le cerraba. Que no es necesario nosotros tener máximas obras para alcanzar una mayor comunión con Dios, para alcanzar la salvación. Solamente por la fe nosotros encontramos un lugar en Dios. Por la fe es que nosotros nos acercamos más a Dios. Por la fe en Jesucristo Jesús.
O sea, concluimos y podemos determinar que lo que significa ser salvo solamente por la fe es que no hace falta nosotros añadirle obras o que esas obras no justifican nuestra salvación, sino que somos salvos por la fe, ¿verdad? Exactamente. Ahora, si la salvación que nosotros tenemos y adquirimos, ese regalo tan hermoso que es la salvación, es por la fe, ¿por qué nosotros como seres humanos muchas veces sentimos que debemos añadirle a esa fe cosas? ¿Por qué nosotros como seres humanos sentimos que debemos hacer algo o cosas para poder agradar a Dios o para poder ser salvos? Yo creo que es algo muy del hombre, ¿no? Es muchas veces esa... Vamos a lo que es el contexto de Martín Lutero. Pueden haber varias razones. Primero, por una mala enseñanza doctrinal, que fue el contexto de Martín Lutero. Los católicos empezaron a hablar acerca de que las obras podrían acercar más a Dios. Y entonces ellos empezaron a obrar. Todas las personas que seguían la Iglesia Católica empezaron a obrar. Entonces esto es primer punto. Una mala enseñanza doctrinal, una mala enseñanza de la palabra de Dios. Y segundo, el hombre es muy orgulloso. El hombre siempre quiere tener méritos. El hombre siempre quiere hacer algo para conseguir lo que, por así decirlo, quiere alcanzar. Entonces, estas dos cosas yo creo, en mi punto de vista, que son las que verdaderamente responden a esta pregunta. Primero, una mala enseñanza doctrinal, y segundo, el hombre es muy orgulloso para aceptar que lo está recibiendo por gracia. Claro que sí, David. Yo creo que también hace falta mencionar un punto importante. Como bien dijiste, es algo doctrinal. Si no tenemos buenas personas que nos enseñen una palabra de verdad, hay que recalcar también, es parte de nuestra naturaleza caída, es parte del pecado en nuestro ser por el cual nosotros queremos alcanzar o recibir cierto mérito a la hora de hacer. Claro que sí. Aquí el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y ahora versículo 9: no por obras para que nadie se gloríe. Ahora pongamos en un contexto, vamos a imaginar una situación hipotética. Imaginarse delante de Dios. ¿Qué es lo que vas a declarar delante de Él? ¿Vas a ser como los fariseos que vas a decir: no, Señor, yo he cumplido la ley, yo oré, yo ayuné, yo estuve en los cultos de lunes a lunes, 24/7? Eso le vas a decir delante de Dios. Eso es lo que muchas veces no tomamos en cuenta. El ser humano no es capaz de entender primeramente quién es Dios. Vamos a partir de la base que Dios es un ser sobrenatural, es santo, perfecto, que es justo, y tratar de justificarnos delante de Dios mediante nuestra mentalidad, mediante nuestra obra, por así decirlo, caemos en un reduccionismo grande. Prácticamente no llegamos a comprender lo que realmente Dios está demandando. Estar delante de Dios, y nosotros, siendo prácticamente chiquitos, ¿qué podremos decir delante de un Dios tan grande? La Biblia dice que nuestras justificaciones son como trapo de inmundicia. La verdad es exactamente eso. Imagínate, Dios ahí, nosotros, puede ser que nosotros podemos estar tranquilos y decir: no, Señor, yo hice esto, pero vos le vas a decir delante de un Dios tan perfecto que eso es suficiente. Es un tema muy amplio. Me encanta su respuesta porque son específicos en lo que les pregunto. Entonces, ¿qué podemos entender? Que el ser humano hace cosas o trata de hacer cosas para agradar a Dios porque es su naturaleza, ¿verdad? Como seres humanos siempre tratamos de querer hacer algo físico para poder corroborar que estamos haciendo algo, ¿verdad? Ahora tengo una pregunta muy interesante, pero muy, muy interesante. Hemos visto que la fe, somos salvos por la fe, ¿verdad? Y que no necesitamos a esa fe añadirle obras para ser salvos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ustedes como cristianos que me acaban de decir que no necesitamos añadirle obras a la fe para ser salvos o añadirle obras a la fe, cómo interpretan la frase de que la fe sin obras es muerta? Y ahí empieza lo controversial, Okay, ¿no? Aquí empieza lo bueno, vamos a decirlo así. Voy a tomar Vamos un café. a Santiago, Sorbito. capítulo número 2, en el versículo número 26. Vamos a buscarlo, Las Santiago. personas que quieran buscar el contexto, yo sé que también hay personas que estudian la palabra ahí, que como dijo Sabdi, eruditos de la palabra, teólogos de la palabra,
que lo estudian y quizás también tuvieron esa pregunta. Hay personas que ya le respondieron, hay personas que todavía no lo respondieron. Pero en este momento, para aquellas personas que aún no han comprendido y sienten que hay una contradicción en la palabra, déjame decirte algo, no hay contradicción en lo que es la palabra del Señor. Yo quiero recalcar algo que escribí aquí porque lo escribí, me tomé el tiempo de escribirlo. Así que vamos a lo que escribí. Lo hecho está. Significa que no importa si tenemos el título de creyentes o que estemos en la iglesia. Si no tenemos obra en nuestra vida, esa fe no es genuina, o mejor dicho, no proviene de Dios. Como recalcamos en el podcast pasado, la fe no es algo que se genera en nosotros simplemente por el azar. No es algo que tenemos implantado en nuestra vida desde el momento que nacemos. Es un don de Dios. Algo que el Señor nos da. ¿Cómo nos da? A través de la palabra. Entonces, si nosotros entendemos que es algo dado por Dios y nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Él, entonces entendemos que esa fe que es viva, que transforma, porque la palabra del Señor también nos habla acerca de que la fe nos justifica, nos limpia, nos transforma. Entonces entendemos que esa misma fe que fue implantada en nosotros genera obra. Por eso mismo Santiago decía esto: la fe sin obra es muerta. ¿Qué quiere decir? Si tú no tienes obra, es porque literalmente no tienes fe. Claro que sí, David. De hecho, esa es una marca del nuevo nacimiento, es una marca del nuevo creyente. Y de hecho, si va conmigo a Efesios, vaya conmigo si usted está del otro lado, almorzando de seguro en estos momentos, comiendo, Dichosos o tomando, dichosos los que comen, tomando un mate, escuchando este podcast. Vaya conmigo al libro, vamos al versículo que hemos mencionado antes, Efesios capítulo 2, versículo 8, vamos a leerlo nuevamente, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, y atentos, no por obras para que nadie se gloríe. Entendimos eso. Ahora mira el versículo 10 lo que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ahí, ¿cómo encontramos una gran contradicción? Porque me dice primeramente que no necesitamos obras, pero después nacen nuestras obras. Pero debemos entender que en este nuevo nacimiento viene con esas obras. Simplemente no es fe más obras, sino que es fe. Y las obras son el producto de esa fe genuina, son el producto de ese nuevo nacimiento, son de un amor nacido de Cristo. Y yo creo que acá ya fundamentaliza de que todo cristiano que dice creer en Dios, todo cristiano que dice que tiene fe en Dios, demostrará en su vida diaria, no solamente en la iglesia, claro está, en su trabajo, en su familia, en la sociedad, esas obras que Dios demanda, a actuar con amor, misericordia, piedad, los frutos del Espíritu. Yo creo que eso es lo que remarca tanto, y esas son esas obras nacidas de la fe que nosotros reflejamos. Exactamente. Es tal cual, como ustedes lo dicen. Yo estoy aquí impresionado, yo estoy aquí solamente escuchando y nutriéndome cada vez más de la palabra. Muchachos, seguimos con esto. Vamos a seguir. Otra pregunta importante, y no Dígalo, quiero no quiero que nadie tome la Biblia, ni que vaya a Hebreos, ni me cite Hebreos en ningún momento, ¿ok? No. La pregunta que les voy a hacer es: queda prohibido citarme Hebreos, ¿ok? ¿Cómo ustedes definirían la fe en una sola frase? Bueno. Prohibido Hebreos. Solamente una frase. Una frase. Diferentes, varias palabras conforman una frase. ¿Cómo definirían la fe en una sola frase? Y usted que nos está escuchando ahí en Facebook también puede, en Facebook, no estamos en YouTube después cuando se suba el podcast. Piensa por un momento, ¿cómo yo puedo definir la fe en una frase sin usar Hebreos? Para comenzar, yo quiero ver si puedo, por así decirlo, especificar un poco más la pregunta. Pues, La fe genuina. ¿La fe? ¿La fe genuina o solamente la fe? La fe en Cristo. La fe en Cristo, ok. Fe genuina, ahí está. Ok. Plena confianza en Dios. Muy básico, muy básico. Plena confianza en ¡Ey! Me baja la baja. A ver, confianza. Bueno, y si te digo que yo iba a decir eso, ella quedamos. Por eso yo siempre elijo ser primero. Tú puedes, Mauricio. Fe, vamos a ver, si lo tuviese que definir yo. Fe, no pero hierro, que mi fe. definición no vaya fuera de la palabra de Dios. ¿Qué fe? Confianza. Esperanza podría ser.
Que vaya todo Esperanza, yo creería que también puede ser Tiene que ser una frase. Una frase. Esperanza, por así decirlo. Tiene que ser una frase. Una frase. Utilízalo en una oración. La fe es la certeza de lo que se espera. Perdón, cité hebreo, pero bueno. No, a ver, la fe en Cristo. Nuevo nacimiento, literal. A ver, una frase que tiene que enmarcar esta... No todo aquel que es cristiano, no todo aquel que dice tener fe es nuevo nacimiento o es hijo de Dios, por así decirlo. Esto remarca la fe. La fe creo que es el distintivo, esa fe genuina. Es el distintivo que nos hace diferenciar de aquellas personas que dicen creer en Dios o aquellos que realmente siguen a Dios. Claro, es diferente creer en Dios y creerle a Dios. Eso es un punto diferente. Bueno, le pedí una frase y me hizo un párrafo completo. Está bien, perfecto, Mauricio. Ya me escribió las 95 tesis aquí. Le metí un poco de hebreo de nada. Muchachos, todo el concepto que era lo que preguntó Sabdi, básicamente él lo tiró a la basura. ¿Qué me importa? Yo respondo lo que yo quiero. Eso está perfecto. Otra pregunta, muchachos. Hemos visto la importancia de nosotros tener fe y no depender solamente o no depender de nuestras obras. Hemos visto también que la fe viene acompañada sí o sí de esas obras para la obra de Dios por lo que amamos a Dios. Porque amamos a Dios y creemos en Él, también creemos que debemos hacer cosas para Él. No para ser salvos ni para ganar alguna cosa, sino porque Él lo merece. Ok, ahí queda el tema cerrado, ¿verdad? Perfecto. Ahora quiero que le digan a la amada audiencia que nos escucha y que nos mira en este momento los peligros o algún peligro o algo que haya de malo o bueno. Si ustedes encuentran algo bueno, se los pueden decir. En solamente depender de las obras, en creer que nosotros nos podemos salvar por las obras. Porque oro 2 horas, porque ayuno 4 días seguidos, porque yo sí vengo a los cultos de doctrina. O mejor dicho, sí, ¿qué peligros hay en yo depender de mis obras? Santo Dios mío. Bueno, a ver, debemos entender algo. No es que sí está mal, supongamos, orar, ayunar, venir a los cultos. De hecho, es una disciplina. No está mal, de hecho. Hay que venir. Es una disciplina que el nuevo creyente tiene. Y debemos entender que tenemos una lucha interna. Tenemos una lucha, nuestro espíritu siempre va a estar luchando con nuestra carne, por así decirlo, con nuestro pecado, por así decirlo. Esa va a ser la lucha nuestra. Pero el problema reduce cuando vos ves que tus obras, por así decirlo, van más allá de la obra redentora de Cristo. Yo creo que eso es una parte fundamental. Si tus obras fuesen, o si tú crees que tus obras son importantes para alcanzar la salvación, prácticamente estás disminuyendo la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y eso no es un dato para obviar, porque debemos entender que si fuese por nuestras obras no alcanzar la salvación, entonces en vano murió Cristo, entonces en vano vino Cristo. ¿Para qué vino a morir? Caer en esas obras prácticamente nos lleva a minimizar lo que Jesucristo hizo en la cruz, y no debemos minimizar esa obra majestuosa que capaz para nosotros, capaz cuando leemos puede decir, llevó la cruz, murió por nuestro pecado, fue humillado y murió, pero en el ámbito espiritual desencadenó muchas cosas. En el ámbito espiritual obtuvimos salvación, en el ámbito espiritual Dios tuvo victoria. Debemos entender que todo reduce en el ámbito espiritual. En el ámbito secular vemos la obra de Dios, vemos su determinación, vemos que incluso su fe, a pesar de que los fariseos a ver, voy a utilizar una palabra un poco coloquial, que le querían retrucar, le querían sacar la ficha, a ver si eres Dios, todo eso. Él no se inmutó, él prácticamente no se tuvo en menos, y más, uno porque él siempre citaba las escrituras, pero él sabía bien de dónde procedía. Yo sé de dónde vengo y hacia dónde voy, decía él siempre. Y eso es lo que resalta mucho. Yo creo que obviar la obra redentora de Cristo es muy peligroso para nuestras vidas. Estás haciendo caso, estás omitiendo ese factor fundamental por el cual hoy en día tú estás escuchando palabra, hoy en día tú sientes la presencia de Dios, hoy en día tú lo sientes dentro de ti. Y yo creo que es algo que no hay que obviarlo. Y mediante esta base yo creo que vienen desencadenar otras cosas más. Orgullo espiritual, soberbia, empieza a haber muchas altivez, muchas cosas más, pensando que tú
tú tuviste que hacer algo para que Dios te escogiera a ti para salvación. Prácticamente nosotros no hicimos nada. De hecho, nos vio en la basura a nosotros y bueno, pura gracia nos... De hecho, hicimos cosas en contra. Nosotros fuimos los que la crucificamos. Literalmente. Creo que hicimos todo humano. lo contrario. Exactamente. David, complementa algo de lo que dijo Mauricio. Ya que tú tienes también tu palabra para las personas que nos escuchan. Bueno, Adelante. para responder esa pregunta yo quiero enfocarme en un tipo de persona específico. ¿Por qué? Va a tirar hate. Porque... No, hate no. Hate lo que tiró, ¡No! ¡Para! No. Bueno, muchachos, me dejaron solo. Bueno, quería que éramos un grupo autocompleto. Vemos en el contexto de Martín Lutero algo característico de lo que cuando él expresa la sola fide. Es que, como dijimos antes, él estaba pasando un momento en donde que él no se sentía digno de estar delante de la presencia de Dios y que todas sus obras pareciesen ser insuficientes para llegar más cerca de él. Y aquí es donde que me enfoco en este tipo de persona. Este tipo de persona que empezó a creer y que quizás en un conocimiento cegado, errado, distorsionado, empezó a entender que las obras, que ellos tenían que obrar para estar más cerca de Dios. Que ellos tenían que obrar para que Dios los ame más. Y básicamente esto pasa mucho, me ha pasado a mí. Y este es el gran peligro de creer que las obras pueden acercarte más a Dios. O las obras pueden salvarte, como quieras tomarlo tú. ¿Por qué? Porque vas a llegar a un punto en tu vida donde que no vas a tener fuerza para orar. Tú vas a tener fuerza para orar al principio, para hacer las primeras obras, para bautizarte, para leer la palabra de vez en cuando, para ayunar, para orar. Pero poco a poco esa fuerza humana se va desgastando. Poco a poco el muchacho se cansa. Poco a poco el joven fatiga. Poco a poco vas a desmayar. Pero cuando tú empiezas a esperar en Dios, cuando tú empiezas a esperar en Jehová, fuerzas nuevas empiezan a surgir. Ese es el peligro de confiar en tus obras, en tu fuerza, en tu capacidad. Que poco a poco tú vas a desmayar. Pero lo bueno de esto, que podemos encontrar lo bueno, es que en algún punto vas a entender que tú no puedes solo. Y cuando llegues a este punto que llegó en un momento Lutero, tú vas a refugiarte en el Señor. Y de ahí va a salir un gran ministerio, como salió de la vida de Lutero. Oh, gloria. Dios mío, claro, reforzando un poco lo que vos dijiste, David, yo creo, no sé en qué parte de la Biblia, pero yo creo que ustedes acá me van a ayudar. No, pero yo te estoy acá, bueno. Pero vamos, Pablo nos dice que los apóstoles son los cimientos, son el fundamento. Cristo el fundamento principal, la piedra angular, los apóstoles el fundamento, y nosotros sobreedificamos ese fundamento. Y ahí me llamó la atención porque en ese sobreedificación, Pablo llega a mencionar diferentes materiales, oro, plata, materiales sólidos, pero después empieza a mencionar paja, heno, madera, como que si bien materiales un poco de menor calidad. Pero después en el siguiente versículo dice que cuando el sol se aparece y haga manifiesta todo eso, quedará en evidencia cuál es el que permanece. Debemos entender que el sol, cuando se trata de estos materiales, quedan sólidos, quedan más fuertes. El calor, el hierro, con unas altas temperaturas, se lo somete para que después tenga más firmeza. Pero la madera, el heno, todos esos materiales inflamables, por así decirlo, terminan desvaneciendo. Y yo creo que ahí hay un verdadero contraste. Si vos estás sobreedificando con fundamentos de palabra, tu fe está en la palabra, en tu comunión íntima con Dios, vos estás sobreedificando con oro, con plata. Pero si vos estás mediante obras, mediante tus méritos, mediante satisfacer al otro antes que a Dios, estás construyendo con madera, estás construyendo prácticamente con palitos secos. Y cuando viene la hora de la prueba,
eso no llega a perdurar, prácticamente se deshace, prácticamente cae, y eso es lo que contrasta mucho. Aquel que tiene fe es firme, aquel tiene buenos materiales, pero las obras no terminan durando, las obras terminan pereciendo. Como los 3 chanchitos. ¡Santo cielo! Me encanta Dios. esta referencia de la escritura, Ey, es muy importante, la pueden buscar, David 1:3. Frases dichas por David en el año 2026, el me dejó 15 de pensando, febrero. Se puede tomar como una metáfora. Digamos que fue una Yo metáfora. lo tomo como muy palabra de grande. Dios, ¿eh? Mejor no, muchachos, no. Estamos bromeando. Un poco de chiste para que te alegres la mañana, digo la tarde, porque ya son la tarde. Es muy interesante todo este tema de solo la fe. Que le pases el termo que quiere café, por favor. Hoy estamos muy... Habladores, hoy estamos con gozo, con alegrías, porque es un tema muy especial el de hoy. Es un tema donde nosotros vamos a comprender, David, donde vamos a comprender, Mauricio, de que tus obras no le importan a Dios. O sea, sí le importan, pero no te van a salvar. Eso. Las obras que tú haces son... no como sé cómo trapo de decir. inmundicia, Eso, algo así. No los quería ofender, no quería decirles nada. Nosotros hacemos las cosas por amor a Dios, ¿verdad? Pero no eso que hacemos no nos salva. Cuando nosotros empezamos a confiar en que lo que nosotros hacemos es lo que nos salva, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Estamos agarrando a Jesús que murió en la cruz para salvarnos y decirle, sí, moriste, pero no me importa. No fue suficiente. Eso no es suficiente, déjame a mí hacer algo. Y eso es una falta de respeto. Ya me dio rabia, estoy enojado. Suéltate, ministro. Cuando nosotros queremos a nuestra salvación añadirle obras, entramos en un pecado gravísimo. Aquí, mírame aquí. Estamos cometiendo un pecado gravísimo y es pisotear la sangre de Cristo. Es decirle, Jesús, no me importa lo que hiciste, yo quiero también hacer algo. Y eso es un pecado horrible y es muy peligroso. La pregunta que le hacía, ¿es peligroso obtener mi confianza solamente en las obras? Sí, es muy peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque pisotea la sangre de Cristo. Cuando yo pienso que por orar soy salvo, cuando yo pienso que por meterme al agua y bautizarme soy salvo, estoy pisoteando lo que hizo Jesús en una cruz. Lo hacemos, sí. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús y porque ya creímos en Él y porque ya somos salvos. Hacemos las cosas, las obras, porque ya somos salvos, no para ser salvos. Y es una gran diferencia. Y esto ya me emocioné. Voy a predicarles. Ahí está. Muy bien. Arrepiéntete, no decir. Por eso es que me causa tanta alegría o tanta explosividad este tema, porque es algo que como cristianos es básico entenderlo, Mauricio. Es básico entender que nuestra salvación depende de Él y de lo que Él ya hizo, no de lo que nosotros podamos hacer. Esto no significa que usted se va a quedar dormido y no va a venir al culto de las 3 de la tarde. No significa que no vas a orar más, no significa que no vas a ayunar, no significa que no vas a leer su palabra, porque si lo dejas de hacer, no eres salvo. Y si lo dejas de hacer, no tienes fe. Entonces, muchachos, es un tema importantísimo. Importante. La fe es por la gracia. Tú imagínate, voy a poner en esto lo que Xavi está hablando aquí. Imagínate esto, algo tan difícil para el hombre, algo tan difícil para mí, y que me costaba demasiado. ¿Qué es esto? Cumplir la ley de Dios. Y yo no podía, mi carne sufría al intentar cumplir la voluntad de Dios. Ahora el Dios omnipotente dice, bueno, vamos a darle una ayudita aquí. Y Él baja y cumple la ley de Dios tal cual lo pide la ley. Y lo hace todo. Sufrió, murió en el madero, sufrió humillación, sufrió clavos, sufrió de todo. Sufrió mucho antes de estar en la cruz del Calvario. Él sufrió mucho antes. Desde el momento de que Él nació, Él ya fue perseguido. Desde el momento de que Él empezó a crecer, Él fue tentado. Pasó todo lo que nosotros podíamos haber pasado. Y que hoy nosotros podemos o tenemos no esa libertad, pero podemos caer. Y Dios nos va a perdonar por medio de la sangre de su Hijo amado. Pero Jesucristo no. Jesucristo padeció cada una de nuestras tentaciones y no cae. Sin pecado. Sin pecado, sin falla, sin tropezar. Él cumplió tal cual la obra del Señor.
Ahora fíjate en un contexto actual. El Señor ya hizo todo esto. Y yo digo, voy a hacer obras para ser salvo. Tú estás diciendo que todo lo que Dios hizo por amor a ti no valió la pena, básicamente. No importa. No importó para nada ese sufrimiento. Él siendo Dios, ten en cuenta eso. Sin merecer ni tener por qué bajar aquí en la tierra y sufrir cada una de las cosas que nosotros pasamos. Él lo hizo por amor a nosotros. Imagínate cómo se debe de sentir Él si tú le quieres añadir algo. Si Él dijo, yo voy a hacer para que tú no lo tengas que hacer, y tú lo haces porque Por quieres la razón demostrar algo. incorrecta. Por la razón incorrecta. ¿Entiendes la magnitud del problema? ¿Entiendes lo problemático que es eso? ¿Y entiendes cómo se siente tu Padre Celestial? Hay que entenderlo para así nosotros entender por qué Lutero decía sola fide. Tenés razón, David. Y yo creo que, a ver, muchos de nosotros también, en parte, hemos sido así también al principio. Muchos. Hemos sido así al Sin principio. duda. Porque yo creo que en lo personal, uno siente el primer amor y empieza a sentir presencia, ver cómo Dios lo usa. Y después como que hay un momento de silencio. Y ahí empieza el enemigo a maquinar. Uy, ¿será que yo hice algo malo? ¿O será que no estoy orando lo suficiente? ¿No estoy actuando bien? ¿Tengo que venir más culto? ¿Tengo que hacer algo más? Y ahí empieza el enemigo a seguir obrando, haciendo caerte en esa meritocracia, por así decirlo, creyendo que eso lo que tú sentías lo recibías por gracia. De hecho, mira lo que dice Gálatas capítulo 3. De hecho, esto es algo que combatían los Gálatas. Esto era algo que Pablo les remarca continuamente. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyo ojo Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por oír con fe? Versículo 3 ahora. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne, acabaréis en la carne. Versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Versículo 5, y esto es muy importante. Aquel pues que os suministra el Espíritu, o hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Todo aquel hermano que uno lo ve gozoso, alegre, parece que tiene 1.000.000 de problemas, pero aún así está alegre. Las aflicciones no lo perturban. Los problemas no lo hacen entristecerse así simplemente. Vos lo ves gozoso, alegre. ¿Por qué? ¿Vos pensás que es porque él ora más? ¿Pensás que él ayuna más o simplemente es el favorito de Dios? No. Dios suministra, es su gracia, es su presencia, es prácticamente todos tenemos un tamaño de fe. Dios no tenemos toda la misma fe. No tenemos toda la misma fe. Dios obra conforme a su gracia y a su tiempo Dios se va a revelar. Dios no va a entender continuamente. Ahora, en el momento de ese silencio, en el momento de esa prueba, ¿sigues confiando en Dios? Porque es fácil confiar en Dios cuando nosotros vemos que Dios obra. Dios nos contesta una oración, al día siguiente vemos realizado, pero cuando Dios no contesta esa oración, ¿esa fe todavía está permaneciendo? ¿O piensas, o tengo que hacer algo yo? Ahora tengo que actuar yo. No. En ese momento vos tenés que estar atento, esperar en Dios. Y yo creo que es algo que el cristiano muchas veces, un nuevo convertido, alguien que nació de nuevo muchas veces cae en esto, pensando que tiene que hacer algo él para que sea Dios respaldándole o que él tiene... No, es Dios dándote la sabiduría, es Dios dándote los medios para que tú puedas obrar y con sus fuerzas obtener ese resultado que tú estás queriendo llegar o que Dios quiere llegar para tu vida. Y eso es algo que debemos entender, no caer en las obras, en la meritocracia, porque... De hecho, si nosotros queremos añadir algo, vamos a derrumbar todo lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Yo sé que les quieres pegar, pero no les pegues, por favor. No, pero Les quiere pegar, ¿no? Pero, muchachos, yo les pego porque Dios me pegó a mí primero. Yo no voy a sufrir solo, muchachos. Así que quiero que compartan el dolor conmigo. Me encanta esta palabra, Mauricio, porque el apóstol Pablo está siendo bien agresivo también con ellos. Está siendo bien potente. Está diciendo, vean, cuerda de, ¿cómo decimos? Espirituales. Sí, Cuerda de
dale. Hijo del Altísimo. Les dice, oh Gálatas insensatos. Yo me imagino al apóstol Pablo agarrando un lápiz escribiendo esto. Oh Gálatas insensatos. Van a caer en las obras. Ustedes piensan que lo que tienen es porque hicieron algo y no por el oír con fe. Y es impresionante. Y si el apóstol Pablo estaba enojado, yo me tomo la licencia también para enojarme ahora. Vamos a ligar todo, padre. Pero me parece increíble, me parece impresionante sobre cómo el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, a que tengan esa mirada puesta en la fe y no en lo que ellos hacían, porque no era lo que los salvaba. Dios no obraba conforme a sus acciones. Exactamente, y ellos no tenían que hacer nada para ganarse la gracia de Dios. De hecho, porque tenían la gracia es que hacían algo. Todo es lo mismo. Muchachos, entramos en momento reflexivo. El editor de este video va a poner música triste en este momento. Nosotros nos ponemos serios, alzamos la ceja, claro que sí. Entramos en una pregunta que quiero que cada uno de ustedes en su casa reflexione y se tome un momento para pensar. Luego de que yo haga la pregunta, le vas a colocar pausa a este video, vas a colocarle pausa a mi voz y a mi cara y a nuestras caras, y te vas a poner a pensar en la siguiente pregunta. ¿En qué estoy confiando realmente mi salvación? No hablen, muchachos, van a pensar. ¿Cómo le fue hoy en la mañana? Muy bien, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Llovió, compa. ¿Ya pensaron? Ah, sí, me di cuenta. Siguen pensando. No, y la alabanza estuvo ¿Ya hermosa. pudieron responder las preguntas? No, Ay, no, todavía no. Tienen que buscar en ChatGPT. Muchachos, en serio, ¿en qué estamos colocando nuestra confianza en base a la salvación? ¿En qué estoy confiando mi salvación? ¿Será en la fe en Cristo? ¿Será en mis obras? ¿Será en que el pastor ora por mí? ¿Será en que me bauticé? ¿En qué estamos confiando nuestra salvación? Espero que la música sea muy triste porque estoy muy dramático. ¿En qué estamos confiando realmente nuestra salvación? Respóndanme muy corto. ¿En la fe? ¿Yo? Sí. Yo, profesor. Muy corto, muy sencillo. ¿En qué estoy confiando? ¿En qué estoy confiando mi salvación? Déjame también reflexionar a mí. Mauricio. Yo creo que esto tiene que caer sí o sí en la obra que Jesucristo hizo, nada más. Yo creo que ese es el punto de partida. Jesucristo ya hizo todo, la obra perfecta. El punto de partida, me parece perfecto. David, Para responder y ser sincero con todo. sincero. Muchas veces no confío en la obra de Jesucristo, pero es en ella la que tengo que confiar, simplemente. Me parece muy sincera tu respuesta y es lo que muchos de nosotros nos Sí. pasa. Porque nosotros estamos aquí empoderados, Claro, gritándoles sí. a ustedes, Pablo, oh, insensatos. Pero nosotros muchas veces caemos en lo mismo. Pensamos que nuestras obras hacen algo para salvarnos. Pensamos, yo participo en un altar, yo tengo que ser salvo. Si yo hago la apertura todos los días, tengo que ser salvo. O no. ¿A qué? Nuestras obras no nos salvan, ¿verdad? Eso. Ustedes piensen, yo estoy aquí hablando. ¿Vas a decir algo? Dilo, ¿vale? Suéltalo, suelta. Minito. Complementando lo que él dijo y para que no quede en el aire, nuestras obras no nos salvan, pero un salvo obra para bien. Eso es verdad. Muy bueno. Nuestras eso. obras no nos salvan. Frase De hecho, el que es salvo obra. Ya, eso ya Exactamente, está. simple, Eso ya corto. está. Tú obras porque eres salvo, no para salvarte. Ok. Ay, ¿Será que la fe que estamos teniendo produce transformación en nuestra... Piensen bien la pregunta, ¿eh? ¿Será que la fe que estamos teniendo, digo fe, no digo fe en quién ni no, ¿será que la fe que estamos teniendo está causando transformación en nuestra vida? O decimos, sí, yo confío en Dios, y hasta ahí queda, pero no cambio mi manera de ser, no hago nada para la obra, me quedo en casa durmiendo con la cobijita viendo una transmisión a las 2:41 de la tarde, no estoy tirando indirectas a nadie. ¿Será que la fe que estamos teniendo nosotros, nuestra confianza, recordemos que la fe, voy a citar a Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? ¿Esa fe está causando transformación en nuestras vidas? Estoy reflexivo, hay música triste de fondo, muchachos. bueno, que quiere que- Estoy Si reflexivo. vamos a que si la fe produce transformación en nuestras vidas, buena pregunta. No, en tu vida, varón. En Tu mi- fe, tu No, fe, tú- tu todo- fe te está todo- generando todo es transformación. personal.
Mi fe está generando transformación en mi vida. En tu vida. Y yo creo que la fe, si cada vez que uno va de gloria en gloria, uno es cada vez... No, pero pará, De triunfo no, en que triunfo, no. poder en poder. Vaya, acá la tenemos al humilde No, Mauricio que está diciendo no, que pero- él va de gloria en gloria y más gloria que nosotros tiene. Algo así dijo, ¿no? Parafraseando. Yo les voy a hacer la pregunta más Yo directa creo que sí, para que a ver, respondan. yo creo que la fe A ver. produce en nosotros esa transformación día a día, porque no puede ser de que, está bien, teniendo fe, sigamos con nuestra misma Vida pasada. vida sí. pasada. Va produciendo cambios, va produciendo una Transformación. metamorfosis. No sé si Sí. Les voy a hacer la pregunta para que la respondan, porque esta pregunta es más introspectiva, Claro. es más para Más adentro, es profundo, más para más pensar yo. más Pero personal. les voy a hacer una pregunta para que ustedes puedan contestarle y la persona que nos está escuchando, que está pensando, lo tome de ejemplo. ¿Qué transformaciones has tenido en tu vida a causa de tu fe? Y aquí es donde que yo quiero entrar. Y aquí es donde entro yo, muchachos. Yo creo que, aunque no soy perfecto y mi familia lo puede confirmar porque yo soy No, y lo que más todos, confío. todos podemos confirmar. Oye, estamos... No me Hoy gusta estamos agresivos, estamos agresivos locutor. hoy. Se están tirando... Bueno, estaba agresivo. ¿Por qué fue agresivo conmigo? Porque Pablo está agresivo. yo Se también está estoy saliendo agresivo. todo a la luz, muchachos, yo me quedo... En cuestión, Tu respuesta. esta fe yo creo que sí me transformó. Porque a comparación de lo que yo era hace años atrás, hoy puedo ver una figura de Jesucristo en mi vida. Amén. Véame bien, ¿no ven esa figura? No, yo me quiero ir, muchachos, yo ya me voy. Pero veo el carácter de Jesucristo. Amén. Había un teólogo que dijo, si no me equivoco, Charles Spurgeon, Oh, Charles dijo Spurgeon. lo siguiente. Uy, si le erro acá en el que dijo esta frase, voy a perder feo. Pero él dijo lo siguiente: todo lo bueno que veas en mí es Jesucristo. Y todo lo malo que veas en mí soy yo mismo. Soy yo. Entonces, yo puedo ver un mal carácter en mí muchas veces. Pero he aprendido a perdonar, he aprendido a amar, he aprendido a refugiarme más en Dios, a confiar más en Dios. Entonces, esto me muestra que la fe que un día fue implantado en mí a través del oír la palabra de Dios, a través de escuchar atentamente lo que Él habló para mi vida, esa fe me está transformando. Porque a comparación de antes, yo ya no soy igual. Sí, yo en lo personal, miren, me pasaba algo que es muy peculiar. Yo creo que todos antes de recibir a Cristo en nuestras vidas ya hemos escuchado de Dios. De hecho, quisimos conocer de Él. Yo que me acuerdo, yo nací en un hogar cristiano, perdonen, pero es algo muy personal mío. Yo no podía en mi mente entender que seguir a Dios significaba hacer a veces lo que yo veía locuras, por así decirlo, rabietas o hablar en lengua. Yo muchas veces caí en eso y yo decía, no puede ser. Si yo no hago eso, capaz no soy hijo de Dios, o capaz prácticamente directamente nunca voy a ser salvo. Pero eso es lo que capaz muchas veces nosotros generalizamos muchas cosas. Pero cuando la palabra de Dios llegó a mi vida, entendí que no todo es, por así decirlo, saltar, no todo es así hablar en lengua, que no todo prácticamente es mostrar gritos o escupir fuego, por así decirlo, sino que muchas veces... Dragones. Hay dragones. No muchas veces así, sino que prácticamente va más allá de una conducta, es el conocimiento que hay. Yo creo que eso me fascinó mucho, que me produjo un antes y un después en mi vida. Yo veía el ser cristiano, el ser hijo de Dios como algo tonto, algo que prácticamente yo no tengo que, en serio tengo para ser cristiano, yo tengo que hacer todo esto, saltar. Yo decía, pero no es por nada, yo lo veía así, yo lo entendía así. Pero eso también, generalizando muchas veces, tuvimos la importancia de un buen pastor que predique una buena palabra, de que te enseñe prácticamente de buena manera. No todo es eso, sino todo es obrar, no todo es lo que vos veas, sino lo que tú... me fascinó la escritura, cómo yo empecé a ver, a no ser más sabio, sino que a ver las cosas de otra manera.
al decir que lo que yo pensaba prácticamente no estaba mal. No todos no todos somos iguales. No todos somos, para ser hijo de Dios tenemos que hacer todo lo mismo. No. Simplemente que si en base al propósito que Dios nos ha dado, en base a lo que Dios quiere para nuestras vidas, nosotros vamos a reflejar, nosotros vamos a actuar. Y eso es algo que me impactó. Yo prácticamente no soy una persona que capaz pueda gritar o pueda escupir fuego. Es algo que no es que quiere decir que yo estoy en contra, porque Nosotros Dios tampoco obra. podemos. Escupir fuego tampoco podemos. Bueno, muchas veces En eso pocas también. palabras, aquí mi amigo lo que Jorge, quiere perdóname. decir es que se autoidentifica como bautista. No quería, bueno, no quería decir eso, pero muchas veces he aprendido, no me centré que la iglesia es una verdadera, por así decirlo, ¿Entendí? sino que va más allá, es una comunidad de diferente, hay diferentes tipos de personas, hay diferentes tipos de hijos de Dios, lo ven de diferente manera, de otra perspectiva la palabra de Dios, o al menos yo lo vi desde el conocimiento, y eso es algo que me atrapó muchísimo de Dios. Saber que en este libro, que a pesar de otros libros, este tiene un libro que te aumenta más para bien y de cierta manera cambia tu percepción de la vida. Y eso es algo que me fascinó realmente, eso es algo que realmente me impresionó. Sí. Nunca creí que la palabra de Dios fuese algo tan importante y eso fue un antes y un después para mí. Eso fue exactamente mi pregunta. ¿Cuál fue ese cambio que ustedes vieron desde el momento en que comenzaron a creer? ¿O qué la fe produjo en ustedes? Y ahí yo vi que lo que yo no tenía que actuar esas obras para yo ser hijo de Dios. Claro, no tenías que... Son manifestaciones del Espíritu Claro. Santo muchas veces. Que No Dios lo no se podemos- manifieste de esa manera no quiere decir que Exactamente. uno no es hijo de Dios. Entonces vemos que la fe transforma, y no solamente en un sentido, transforma mente, transforma Alma. alma, transforma Cuerpo. todo Todo de en nosotros. la persona, transforma todo, aunque no siempre se manifieste de la misma manera. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso también es verdad. Esto también es verdad. Todo esto que ustedes ven es verdad, verdad y no es es real, un muchachos. show. Lo dice aquí. Es real, hijo. Muchachos, muchachas, personas que nos escuchan a través de este programa tan hermoso, señores, señoras, ancianos, ancianas, niños, cualquiera que me esté escuchando. Voy a hablar a esta cámara. Cualquiera que me esté escuchando. Coloca tu fe en el Señor. No te rías, Mauricio. Coloca tu fe en Cristo Jesús, pues solamente en Él nosotros podemos obtener la salvación. Lo que tú haces para Dios es un reflejo de que ya eres salvo. No porque hagas eso serás salvo. Estoy recalcando todo de nuevo, pero de verdad me importa mucho que usted Hay que hacer entienda énfasis en eso. en esta tarde esto. Tú lo que haces para el Señor lo haces porque ya eres salvo. No lo haces para lograr tener tu salvación. Y eso es muy importante, y en base a eso es que nosotros construimos nuestra vida, porque yo digo, soy salvo, el Señor merece la gloria, tengo que darle la gloria. Soy salvo, el Señor merece la alabanza, tengo que cantarle alabanza. Soy salvo, tengo que tener comunión con Dios, voy a orar. Soy salvo, tengo que fortalecer mi vida espiritual, voy a ayunar. Porque ya somos salvos, es que tenemos obras buenas en nuestra vida. Última pregunta de reflexión, música triste de nuevo, por favor, música triste. Confío más en mis esfuerzos que en la gracia de Dios. Voy a repetir la pregunta, que quede con música triste, bien triste. Confío más en mis esfuerzos que en la gracia de Dios. No vamos a responder esta pregunta nosotros, se la van a responder ustedes allá en su casa. Confío más en mis esfuerzos, en lo que yo hago, que en la gracia de Dios. Momento de silencio. Están pensando. ¿Qué pasa con la música, DJ? Muchachos, ya son las 2:50, esto se nos fue de las manos y del tiempo. En un momento ya tenemos el culto y nosotros tenemos que ir. Quisiera cerrar con una pregunta importante. Hemos hablado de la importancia de tener una fe correcta, hemos hablado de el peligro de que muchas veces pongamos nuestra fe en las obras, ¿verdad? Ahora quiero hacerles una pregunta para cerrar, y esta sí me la van a responder. ¿Cuál es el peligro de tener una fe errada? Así, como suena, como viene. ¿Cuál es el peligro de tener una fe errada?
Respuesta corta, al hueso, y cerramos este programa con una corta oración. En lo personal, te deja ciego. No ves realmente, no ves la realidad como realmente es, por así decirlo. Te cegas en base a lo que tú estás creyendo y no lo que realmente es. Yo creo que una fe errada lleva a eso, estar ciego. Una fe errada te hace perder lo que por derecho ya es tuyo. Simple y corto. Ya, ¿para qué más? ¿Quieren una solución a esto? No, tranquilo. Yo después sí necesito una... Bueno, vamos a dar una solución a esto. Porque Corta el esto hueso. necesito solucionar este problema. Bueno, yo no lo voy a solucionar, la palabra lo va a solucionar. Simple. Jesucristo es el que da la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Atender lo que Dios está hablando. Lo que atienden la palabra de Dios obtienen fe. Y lo que obtienen fe, obtienen salvación. Gente, aplaudan, por favor. ¿Verdad? Por favor. Dejó con la boca cerrada, muchachos. Corta al hueso. Me parece perfecto. Hemos entendido hoy qué es la fe. Hemos entendido hoy qué es o qué fue y qué sigue siendo la sola fide, la sola fe. Una de las 5 solas en las cuales se basan las 95 tesis que clavó nuestro queridísimo Martín Lutero, muy amigo nuestro, por cierto. Si nos está viendo Martín Lutero, Ahí le va a aparecer el Instagram. Martín Lutero en la iglesia de... no lo voy a decir porque no sé pronunciarlo, pero fue en Alemania, es importante eso. Santa. 95 tesis. Una de esas solas fue la sola fe, la sola de la que hablamos hoy. Solamente la fe es lo que nos salva. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué? Vuelvo un poquito atrás. ¿Por qué Martín Lutero se dio cuenta de esto? Porque la Iglesia Católica en ese momento estaba haciendo obras para intentar salvar a familiares. Estaba haciendo muchas comillas, ¿verdad? Obras, vendiendo indulgencias, decían que con un papel pagaban cierto dinero, iban a salvarse, iban a sacar a sus familiares del purgatorio, del infierno, para llevarlos al cielo por dinero, y creían que por sus obras iban a ser salvados o rescatados, porque ellos pagaron una suma de dinero por una indulgencia y van a ser rescatados. Martín Lutero se dio cuenta de esto y clavó esas 95 tesis. Si tú quieres saber más acerca de la vida de Martín Lutero y cómo fue la reforma, ahí si los que están operando pueden poner el link del video del envío pasado o lo que sea. En la descripción de este video. O simplemente el nombre, puedes ir a visitarlo y puedes aprender más acerca de la reforma y de este personaje tan importante, Martín Lutero. Es muy importante. Bueno, muchachos, vamos a cerrar esto. Vamos a cerrarlo. Hoy fue un podcast diferente, créanme. Hoy fue un podcast donde la pasamos bien, aquí hablando como hermanos, como amigos en Cristo Jesús y sobre todo queriéndoles darles a entender este tema tan hermoso que es sola fe, la sola de la fe. El próximo podcast, no sé cuándo será, tampoco quiero saber. El próximo podcast estaremos mirando otra de las 5 solas que son importantes para nuestra vida espiritual. No sé quién va a estar ni cuál será la sola, pero créanme que va a ser un tema muy interesante, bastante. Si el tema de hoy les pareció interesante, el próximo será mucho mejor. ¿Qué tal un spoiler? Ay, no. ¿Qué relación hay entre la sola fide y la sola gratia? En el próximo video estaremos viendo. Mucho spoiler por hoy. Próximo video. Mauricio, despídete de la amada audiencia. Bueno, amada audiencia, aquí estamos ya finalizando un podcast. Usted que nos escuchó, espero que este material haya sido de edificación y que le haya respondido muchas preguntas que capaz usted estaba atravesando o tenía este mismo conflicto internamente. Espero que este consejo que nosotros le hemos dado de descansar en Cristo, de recostarse solamente en sus obras que Él hizo, ya es más que suficiente para nosotros. ¿Por qué? Descansarse solamente en sus obras, no, es todo lo contrario. Estabas a punto de destruir todo lo que construimos. No, pero las obras de Cristo ya son suficientes. Amén. Su justicia ya es suficiente. David. Bueno, un placer. Audiencia. Un gusto estar con todos ustedes. Siempre es un placer. Desde el primer momento que me invitaron a este podcast, fue un placer estar y compartir la palabra con ustedes. Y sobre todo con estar con estos muchachos que también son teólogos, que también son, bueno,
me exalté un poco. Que son hombres que saben mucho de la palabra. Y bueno, espero que se hayan divertido con nosotros porque como podrán ver estábamos como muy chistosos hoy. También hicimos reír a nuestras compañeras que están ahí atrás de cámara. Así que bueno, espero que tú también te hayas reído y hayas aprendido mucho con nosotros. Más importante es que has aprendido, por favor. Dislike. Hoy fue un día diferente. Hoy fue un día para compartir y tomar mucho café. Me tomé 3 tazas de café. Qué Señor rico. Jesús, misericordia. Muchachos, hasta el próximo video. Hoy queremos entregar en las manos de Dios este podcast. Hoy fue un día especial, un día muy bonito de este tema que la verdad me apasiona mucho. Hoy yo solamente me centré en escucharlos. Hoy yo hice preguntas, tiré y aprendí muchísimo con ustedes, teólogos, eruditos de la palabra, estudiosos, arquitectos, científicos. Reina Valera, todo nada que ver, pero sí. Muchachos, hagamos una oración, una corta oración para despedir a este podcast. Tú que me estás escuchando, recuérdalo, la fe es suficiente. Coloca tu fe en Cristo Jesús y a causa de esa fe haz las obras que tengas que hacer a causa de que ya eres salvo, no para ser salvo. Amén. Una oración, muchachos. Mauricio, ora Vamos. 30 segundos. David, ora 30 segundos. 30 segundos. Bueno, Y vamos cerramos. Donde usted está, conéctese con el Padre Celestial. Vamos a hacer esta pequeña oración. Padre querido, Padre Celestial, Dios amado, gracias te damos, Señor, por este podcast, Padre. Padre mío, sabemos que fue tu presencia, Señor, fue tu Espíritu Santo guiándonos, Padre mío, y que en base a tu palabra, Señor, vemos que el sacrificio que hizo tu Hijo amado, Padre mío, que el sacrificio que Él hizo es más que suficiente, Padre mío, Señor, Dios Todopoderoso, que nuestra fe, Señor, descansa, Señor, en esa obra redentora que Él hizo, Padre mío, Señor, Padre de la gloria, y que tú mediante eso tú vas a obrar en nuestras vidas, tú vas a fortalecer nuestra fe, tú vas a obrar, Padre mío, Señor, capacitándonos, perfeccionándonos cada día, Padre mío, Señor. Yo te pido que seas tú obrando, Señor, cada día en la vida, Señor, de cada oyente, Señor, que esté escuchando, Señor, este podcast. Sé tú direccionándolo, Padre. De tu santo nombre, Señor. Te pido, Padre Celestial, que esta semilla, Señor, pueda, Padre Santo, caer en buena tierra, Padre. Señor, yo te pido para que tú, Padre Celestial, a través de estas palabras, Señor, que tú pusiste en nuestra boca, obres en el corazón de cada persona que está del otro lado, Padre Santo. Que no solamente el que está viendo, sino el que verá también, Padre. Yo te pido para que tú te glorifiques, Señor, y que esto sea de mucha bendición para las personas que están allá afuera, para que volvamos a los senderos antiguos, Padre. Amén y amén. ¿Pensaron que iba a orar? Sí. Señor Jesús, gracias, Padre, por este momento. Señor, gracias te damos, simplemente gracias porque nos diste la oportunidad de exponer un tema, Dios mío, que es importante para tu obra. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de compartir aquí juntos como hermanos y poder hablar, Señor, de aquello que compete, Dios mío, a el conocimiento de tu palabra, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, porque hoy pudimos aprender y comprender, Dios mío, de que tú, Señor, fuiste quien hizo la mayor obra para salvarnos a nosotros. Gracias te damos, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Muchachos, ha sido un gusto, un placer. Queden en la paz de Cristo Jesús y nos vemos, espero. Y si no, se verán en el próximo capítulo o episodio. Que Dios les bendiga.